para contarles un poco cómo es la dinámica del curso, cuál es toda la temática del curso, y estamos inaugurando el módulo 1 recién del curso, por eso le vamos a comentar todo eso, y después, obviamente, vamos a avanzar con los contenidos, obviamente, y seguramente ya la próxima clase vamos a abocarnos puntualmente de lleno a los contenidos, ¿no? Pero hoy queremos explicarle bien cómo usar el campus, cuál es la temática en cada módulo, para que vayan viendo. Hay algunos colegas que se han sumado ya para el curso completo, algunos se han sumado por el primer módulo, así que bueno, después podrán ver la forma de sumarse a los próximos módulos. Así que hoy le vamos a explicar un poco primero todo en general y después ya nos ponemos en particular en la temática de hoy, que va por el lado un poco de los conceptos fundamentales de la electrónica. Así que le doy la palabra a Rocío. Bueno, yo, si querés, me encargo de transmitir a los que faltan. Perfecto. Bien. Vamos admitiendo a los que van llegando y arrancamos entonces, como decía Pablo, con el módulo número 1. La clase de hoy, como decía, va a ser un poco introductoria, así que podemos arrancar con el PowerPoint para ir comentándoles un poco quiénes somos, los que estamos detrás de todo esto. Y bueno, a ver si arrancamos con la presentación. Espero que la puedan estar viendo bien. El curso completo se llama así, Formación Docente en Automatización Industrial, y hoy arrancamos con el primer módulo de este curso. El curso en total dura 18 semanas y el primer módulo dura 4 semanas. Son los que arrancamos hoy. Bueno, primero que nada, Insur Academy nace a partir de Insur. Somos una empresa argentina que hace más de 20 años que estamos presentes en la industria, está grabando, sí, en la industria argentina. Nosotros nos dedicamos exclusivamente al diseño y a la fabricación de equipamiento didáctico para escuelas técnicas, centros de formación, universidades. Así que bueno, con la experiencia de ser una empresa fundada por docentes, tenemos, bueno, la alegría de estar presentes hace tanto tiempo y que muchos docentes que hoy nos están participando del curso nos conocieron a partir de los equipos. Y bueno, con esta idea de que la formación docente que la experiencia, digamos, de la escuela técnica se fortalezca, pensamos un poco en lanzar esta nueva línea que es Insur Academy, que son cursos de formación docente, en este caso, en distintas disciplinas técnicas, con la idea de no solamente reforzar conocimientos de la misma disciplina, sino también poder transmitir estos conocimientos a los alumnos con distintas metodologías que hagan que lo que nosotros queremos explicar de la parte teórica lo podamos pasar a la parte práctica y queden fijados estos conocimientos. Así que bueno, muchos de los docentes que están presentes hoy pertenecen a escuelas técnicas de la Argentina, centros de formación, que bueno, tuvieron la experiencia de haber usado nuestros equipos, espero que les hayan gustado también y les hayan servido. Y bueno, con esa expertise de estos años, ¿no? De ida y vuelta con los docentes, de seguir fortaleciendo el catálogo que teníamos y poder abarcar distintas disciplinas, pensamos en lanzar estos cursos virtuales para que desde donde estén los puedan ver. Por eso no solamente está lanzado para Argentina, sino está pensado para toda Latinoamérica, ¿no? Y para cualquier persona en el mundo que hable español y que quiera formarse. Así. Bueno, acá como les decíamos, ¿no? Nosotros nacemos hace 20 años en el sur de la ciudad de Buenos Aires, pero estamos pensando, digamos, estos últimos meses, estos últimos años, en poder llevar esta experiencia que nosotros adquirimos en el país a través de la educación técnica, que en Argentina, gracias a Dios y a muchas políticas, es muy fuerte. Y está muy bien desarrollada, y queremos llevar esta experiencia a otros países de Latinoamérica que también tienen las ganas de seguir fortaleciendo la educación técnica, no solamente, digamos, para los alumnos, ¿no? Sino pensada también para los docentes, para que estos docentes bien formados puedan llevar esta educación de calidad a las aulas. Bueno, te doy la palabra, Pablo. A ver cómo bueno, ahora me toca a mí. Bien. Entonces, un poco en línea lo que comentaba Rocío, vamos a tratar de entender primero por qué elegimos esta ruta de aprendizaje para hacer una formación docente en automatización industrial, ¿sí? O sea, este curso en particular, si ustedes ven en nuestra página, van a encontrar que hay diferentes cursos ya con otras temáticas. Este en particular es de automatización industrial, ¿sí? Entonces, a mí, siempre que doy un curso de formación docente, digamos, es básicamente a lo que me dedico, me gusta poner en contexto por qué elegimos esos temas y por qué lo planificamos como lo planificamos, ¿sí? O sea, no solamente explicarle los contenidos técnicos, donde quizás es la parte más divertida para todos, pero sí ver cuestiones de formación docente y también entender un poco
cómo hago una selección de contenidos y desde dónde hago esa selección de contenidos, ¿sí? O sea, hay una razón, y esa razón en particular, en mi caso, si querés dejarme el anterior, que quiero acá mostrarles una cosita. Déjame ver, ¿se ve el mouse? No. Sí, sí se ve. Bien. En mi caso siempre hice los dos trabajos, ¿no? Trabajé en la industria y trabajé en educación, así que he visto también a lo largo ya de 26, 27 años de estar en la industria, ver cómo fueron evolucionando ciertas cosas, sobre todo cómo fue evolucionando la necesidad de diferentes formaciones, que obviamente a veces los sistemas educativos, acá hoy hay gente de toda Latinoamérica, por suerte nosotros tenemos acceso a trabajar con colegas de todos lados y vemos que las problemáticas a veces son las mismas, ¿no? En las instituciones educativas de los diferentes niveles, ¿no? A lo largo de toda Latinoamérica hay formación técnica para chicos adolescentes, lo que sería la escuela secundaria en Argentina, los ciclos medios en otros países, en todos los países hay centros de formación, muy bien logrados en países de Latinoamérica como Colombia, como Perú, como Bolivia. O sea, tener una formación profesional muy fuerte, hay instituciones muy fuertes en el resto de Latinoamérica también. Y entonces, claro, ¿qué enseño, qué no enseño, qué cambio, qué se sigue enseñando? ¿Se puede enseñar todo lo que se enseñaba y enseñar lo nuevo? Obviamente que en el sistema educativo nosotros tenemos como un tiempo a veces bastante corto, digamos, para dar todo lo que hay que dar y sobre todo para tratar de trabajar temas que sean de actualización, pero obviamente algún norte hay que tener, ¿no? Entonces a mí cuando formo docentes o capacitadores o instructores en automatización, me gusta partir siempre por un slide como este o parecido, que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Nosotros hoy, si escuchamos, hablamos, participamos de charlas, estamos metidos en el tema, escuchamos hablar mucho de industria 4.0, ¿no? O sea, como que la temática de la industria hoy es la industria 4.0. De hecho, hay algunos autores que ya hablan de industria 5.0. Este concepto de industria 4.0 nace en Alemania. Para todos los que trabajamos en la industria sabemos que Alemania es el país que más empuja la ingeniería para la automatización, para la industria. Cuando estás adentro de una industria, gran parte de las marcas que ves funcionando son alemanas, ¿no? Y eso tiene que ver con su visión de la tecnología industrial desde siempre. Y es muy interesante el concepto porque, digamos, Alemania, aparte de ser pionero, digamos, ¿no? Conceptualiza la idea de que a qué se denomine industria 4.0, y eso tiene que ver como un poco con la evolución en la historia de la automatización, ¿no? Rápidamente, acá la idea no es detenernos demasiado, pero rápidamente hagamos un raconto y ver desde dónde nosotros podemos sacar esta idea de qué tengo que enseñar cuando pienso en automatización, ¿no? El primer punto, acá habla de hace muchísimo tiempo, la industria 1.0 es una industria que tenía tecnología básicamente mecánica, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de la tecnología, tenía básicamente mecánica y también comenzaban a tomarse las primeras ideas de lo que es la estandarización, porque también tengamos en cuenta que la industria, para tener el volumen de producción que fue teniendo a lo largo de la historia, obviamente la necesidad dependía de estandarizar medidas, piezas, resistencias, etc. Con el paso hacia la industria 2.0, justamente lo que más crece o donde más se apunta es precisamente a esto, ¿no? A la estandarización y a la automatización incipiente puramente mecánica. Fíjense que ahí habla de 1800, casi 1900, y a veces cuando hablamos de industria 2.0, quizás uno de los ejemplos más claros es Ford, el Fordismo, ¿no? Donde ya se estandariza repuestos, se estandarizan formas de trabajo, métodos para optimizar tiempo. O sea, el concepto de optimización en la industria para alcanzar grandes volúmenes de producción que bajan los costos y te hacen más competitivo, empieza con el Fordismo, digamos, ¿no? Obviamente Ford en su principio no tenía mucho más que mecánica. Él era ingeniero mecánico y los que estaban a su alrededor eran ingenieros mecánicos, pero bueno, como pueden arrancar a principios del siglo pasado y llegar hasta la Segunda Guerra Mundial, lo que empieza a pasar es que la industria 2.0 empieza a migrar hacia lo que, digamos, nosotros hoy conocemos como lógica eléctrica,
que es lo que a veces enseñamos cuando enseñamos la lógica de relés, de conectores, digamos, de contactos. Es decir, la lógica empieza a ser eléctrica, digamos, ¿no? O sea que la industria 2.0 crece en el nivel de automatización por incorporar una lógica eléctrica, ¿sí? Esa lógica eléctrica avanza muchísimo. De hecho, lo que ya tenemos unos cuantos años, empezamos trabajando con lógica eléctrica, ¿sí? Acá, por lo menos en la Argentina, mis primeros trabajos fueron de automatizar con PLC máquinas que tenían lógica eléctrica, y eso creció muchísimo. Pensemos que ese cuadradito que está ahí de la industria 2.0 tiene adentro la Segunda Guerra Mundial, que, como siempre digo, más allá de ser la Segunda Guerra Mundial un hecho nefasto para la humanidad, para la ingeniería fue virtuoso, como siguen siendo las guerras, lamentablemente, pero obviamente ahí la lógica era eléctrica. Ya sobre los 60, la electrónica empieza a tener fuerza y empieza a tener fuerza la computación. Entonces, la industria 3.0, y acá es donde siempre hago mucho hincapié, estamos hablando de, podemos acá, si nos paramos en el punto donde está entre industria 2.0 y 3.0, serían los 70 aproximadamente, la lógica computacional llega a la industria. Y eso es la industria 3.0, la lógica computacional. ¿Qué quiere decir? Que esos tableros eléctricos que estaban repletos de contactores, temporizadores y un montón de elementos electromecánicos, pasan a tener un sistema de cómputo, ¿sí? Que con la misma idea, tener información de entrada, tener actuadores a la salida, empezaba a optimizar las formas de producción. Y bueno, obviamente las optimizaba, ¿no? Los primeros PLC llegan a la industria aproximadamente en los 70, entonces ahí, si nos ponemos a pensar, de los 70 hasta acá, ya pasaron más de 50 años, y el PLC fue el punto de quiebre de la industria, ¿sí? Así como las computadoras marcaron un punto de quiebre para muchas cuestiones, en todos los rubros, en la industria fue exactamente igual. Pero obviamente no era una computadora, y mucho menos la de los 70, el sistema más óptimo para llevar a la industria, y ahí es que se consiguen los PLC, ¿sí? Digamos, los PLC nacen como una necesidad de la industria automotriz de optimizar y aumentar los volúmenes de producción para ser más competitiva, y entonces se generan los primeros PLC, ¿no? Si yo veo un PLC de los años 70, de los años 80, y veo un PLC de hoy, obviamente evolucionaron un montón los PLC, pero es importante tener en cuenta esto, digamos, ¿no? Si hablamos de automatización, hablamos de PLC. Es decir, no podemos conseguir la industria automatizada sin PLCs. Por eso la importancia y por eso el foco de este curso está puesto en la programación de PLC, ¿sí? Pues les cuento por qué en el primer módulo no empezamos directamente por el PLC, pero en definitiva pasa por ahí. Yo no puedo pensar en la automatización si no pienso en PLCs, ¿sí? En todo ese recorrido de la industria 3.0 van evolucionando los PLC, pero también, volviendo al concepto de la industria 2.0, se tiene que seguir estandarizando. Y lo que se sigue estandarizando, y lo que crece un montón, son las formas de comunicación. Porque al tener dispositivos electrónicos, hoy después seguramente vamos a llegarlo a ver cómo es que se logra que la tecnología pueda llegar a donde está. Esa industria 3.0 hizo crecer mucho las comunicaciones industriales, ¿sí? O sea, cómo conecto un PLC con otros componentes. Centro de mecanizado, brazos robóticos, hilas de válvula, para la neumática, para la hidráulica, con sensores, cómo se conectan entre PLCs, armar redes entre PLC. Es decir, el gran foco de lo que nosotros tenemos que enseñar, además de automatizar y conocer un montón de cosas, tiene que ver con las comunicaciones industriales, que es hoy en realidad lo que hace que podamos hablar de industria 4.0. Si tenemos que precisar acá una fecha, sigue entrando gente, si tenemos que precisar una fecha de la industria 4.0, es un poco complejo precisarla, pero esto ya en Alemania data de hace más de 20 años, digamos, ¿no? De hablar de industria 4.0. ¿Por qué? Porque justamente en esa estandarización de las comunicaciones, la industria 4.0 se basa básicamente entre la conectividad entre equipos y una conectividad absoluta, masiva, o sea, se puede conectar prácticamente todo. Por suerte, al haber estado mucho tiempo y haber hecho muchas cosas, eso fue, digamos, se fue dando, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar con estas cosas,
había mucho protocolo propio, había mucho cable propio de cada PLC. Hoy por hoy eso ya no sucede porque justamente, y es lo que hace virtuosa la industria 4.0, creo que ese es el punto más interesante que uno puede rescatar de esa filosofía de la ingeniería de Alemania, es que diferentes empresas que tienen la expertise y todo el desarrollo de diferentes tecnologías pueden aportar componentes para que se puedan comunicar entre sí. Quiero decir, por ejemplo, yo puedo comprar o puedo meter en un automatismo una isla de válvulas de una marca como Festo y comandarlas con un PLC de Siemens y usar un driver marca Allen-Bradley, sin ningún problema. Y en cada producto tengo toda la ingeniería virtuosa de esas marcas, pero entre todos se pueden comunicar. Creo que eso es lo que diferencia fuertemente a la industria 4.0, ¿no? La interconectividad. Eso sería el punto de vista más de qué componentes uso o qué tecnologías aplico para lograr los automatismos en esto que llamamos industria 4.0. Pero en realidad, la industria 4.0 tiene una ventaja más, que es la que más se empieza a aprovechar y vas viendo a lo largo de los años que vienen pasando en los últimos, diría, en el caso de Latinoamérica, en los últimos 10 años, tuve la suerte de trabajar bastante con Centroamérica, con Perú, es el hecho de que lo que te permite la industria 4.0, como las comunicaciones son estándares, después cuando avancemos en el curso, en el módulo 2 y 3, ya vamos a ver bastante de comunicaciones y vamos a entender un poco más de eso, lo que a nosotros nos permite es hacer el uso de los datos de la industria. Es decir, como las comunicaciones son estándar y uno de esos estándares de comunicación es la conexión Ethernet o Wi-Fi o el protocolo TCP/IP, como lo podamos ver, a mí me permite tomar datos de la industria y poder almacenarlos, elaborarlos, aplicar analítica y con eso seguir mejorando los procesos de fabricación y seguirlos optimizando, siempre con el mismo objetivo, optimizar, mejorar la producción, bajar costos y ser más competitivo. Si lo analizamos un poco, a mí es un tema que me gusta bastante, lo que más me gusta son las comunicaciones industriales, pero si lo analizamos un poco, sigue siendo el mismo concepto que tenía Henry Ford. Es exactamente el mismo, lo único que Ford, pobre hombre, no tenía más que un cuaderno, ¿no? Y ir anotando cómo le iba y sacar muchas conclusiones. Pero si nos ponemos a pensar un poquito, hoy lo que se habla de digitalización en la industria es lo que hacía Henry Ford en papel y lápiz, ¿no? Eso es una ventaja terrible. O sea, hoy se habla de gemelos digitales, tener un modelo digital que copie lo que va pasando en la industria y a partir de ahí poder monitorear y poder controlar y poder optimizar, es lo que cada vez más se empieza a aplicar. Se aplica en todo un proceso industrial o se aplica simplemente en una máquina, ¿no? Ya hay máquinas que vienen con conectividad como para poder tomar datos y subirlos a un dashboard y poder analizarlos. Como que la industria 4.0 tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces ya esto me dice mucho de como profesor, como instructor, qué cosas, digamos, yo tengo que optimizar, digamos, ¿no? A la hora de dar clases. ¿Por qué? Porque obviamente acá, digamos, no puedo cerrarlo solo a un campo, porque justamente este tema de la industria 4.0 y particularmente de las comunicaciones industriales y de la programación de PLCs y de otros dispositivos, es un poco como transversal a varias tecnologías, digamos, ¿no? Es decir, estos conceptos de automatización que vamos a trabajar a lo largo de 18 clases, básicamente son transversales a mecánicos, electricistas, electrónicos, es decir, cualquier persona que hoy se dedique a trabajar en el desarrollo o en el mantenimiento industrial debería tener estos conceptos porque es como fundamental, es como una base de contenido, ¿sí? Desde ese lugar lo pensamos. Entonces, mucho de todo esto apunta hacia lo que es automatizar a partir de un PLC y aprovechar toda la dinámica que tengo para conectar el PLC y extraer datos y utilizar datos, etcétera, ¿no? Nosotros en los cursos y en los equipos de INSUR, lo que tiene que ver con PLCs, relés inteligentes, usamos la línea Siemens, que bueno, a lo largo de prácticamente de toda Latinoamérica, sin dudas es una de las marcas más fuertes, más presentes, pero también siempre aclaro lo mismo, digamos, ¿no? Cuando uno da un curso de PLC, cuando uno elige
digamos, qué temáticas tiene que elegir un PLC, y si es un PLC, va a tener un software, y entonces, claro, muchos dicen, bueno, pero ¿y qué me conviene usar? ¿Este PLC de esta marca, este PLC de otra? Nosotros usamos Siemens porque también la industria demanda, en el caso de Latinoamérica y puntualmente de Argentina, usar Siemens, o sea, es lo que más se usa, pero también hay que aclarar lo siguiente, con el mismo concepto de Henry Ford hasta acá, la programación de PLC está dentro de un estándar, que es la norma IEC 61131-3. Entonces, todo lo que nosotros aprendamos a programar en PLC, si usamos un PLC de Schneider, de Phoenix Contact, o de ABB, o de Siemens, es exactamente lo mismo. O sea, a nivel conceptos, a nivel lo que aprendo a la hora de programar, es lo mismo. Obviamente que lo que tenés una curva de aprendizaje siempre es en el uso del software, ¿no? Donde están las ventanitas, los iconos, eso es insalvable, pero eso es un tiempo corto porque vos ya sabés programar PLC, ¿sí? Entonces, siempre estén tranquilos de eso. Cuando ustedes usen un PLC o un relé inteligente de alguna marca industrial, lo que están enseñando es prácticamente útil para cualquier otra marca, ¿sí? Y obviamente eso hay que aclararlo y por eso hay que enseñar dentro de los estándares, porque justamente cuando yo me formo, no sé con qué equipo voy a trabajar cuando voy a la industria. En realidad, cuando voy a la industria, trabajo con el equipo que me toque y muchas veces lo que sucede es que en una planta, en una misma planta, no hay equipos de una sola marca. Es lo más normal, digamos, ¿no? Cada integrador lleva su solución y eso, bueno, también hace que el técnico tenga que ser versátil. Por eso un poco el concepto es formar en la versatilidad, formar con los fundamentos que después permitan que cada persona que tenga que trabajar tenga herramientas para investigar y resolver. Es imposible, sería muy utópico pensar que uno desde una formación, ya sea en un centro de formación profesional, en una escuela de oficios, en una universidad de ingeniería o en una escuela técnica secundaria, pueda dar la formación súper actualizada y la más completa. Eso es complejo porque la industria tiene muchísimos costados y aparte está en constante evolución. Yo creo, he visto aparecer protocolos nuevos, los he visto desaparecer. Eso va a pasar y va a seguir pasando. Entonces, hay una parte de fundamentos que son importantes. Por eso esta figurita es lo que justifica un poco hacia dónde va la temática, que abarca mucho más que la automatización, ¿no? Pero en este caso nos vamos a poner en el camino de la automatización, ¿sí? Si van teniendo preguntas que nos quieran hacer, les podemos hacer un espacio que las pueden ir escribiendo por WhatsApp. Sí. Así, digamos, no tenemos el chat, que eso es medio engorroso nosotros también para verlo, y después al final las vamos respondiendo todas, y si no, las que nos quedan pendientes para la próxima clase nos tomamos el tiempo de responderlas, ¿sí? Por lo menos por la clase de hoy, que es como más un paneo general y un detalle de lo que vamos a ver. Cualquier cosa, como les había dicho, pero para los que fueron entrando después, la mayoría tiene mi WhatsApp, me pueden escribir, o al teléfono de Pablo, creo que están todos conectados por WhatsApp, mandan por ahí, y si no, bueno, ya veremos para la clase que viene cómo organizarnos para poder estar respondiendo las preguntas tal vez más en vivo. Bien, muy bien. Avanzamos un slide más. Muy bien. Acá, también pensando de la ruta de aprendizaje que yo debería diseñar en un curso de automatización. Uno puede decir un curso de automatización, puede ser una asignatura en una carrera que tenga que ver con la automatización. Cuando yo hablo de automatización industrial, no hablo de una disciplina en particular, hablo de es básicamente como un paradigma, ¿no? Que tiene que ver con la integración de tecnologías, ¿no? Quizás acá no podemos hablar ni de electrónica, ni de electricidad, ni de mecánica, de informática, sino lo que tenemos que hablar es de mecatrónica, digamos, ¿no? Un poco con la figurita esa que tratamos de poner en el slide, tratamos de mostrar eso, ¿no? ¿Qué es la mecatrónica? Es decir, cuando yo voy a resolver un problema en la industria, en la automatización, no solamente resuelvo un problema electrónico poniendo un sensor adecuado o programando bien un PLC, sino que además tengo que solucionar un montón de cuestiones mecánicas. Si yo controlo un motor, puedo pensar en el programa del motor, puedo pensar en el programa de ese driver, puedo pensar en el programa de cómo ese driver se conecta con el PLC, pero también no puedo desconocer la realidad mecánica en la cual ese motor va a operar, porque si ese motor mecánicamente no está bien diseñada la solución mecánica o esa solución mecánica no tiene el mantenimiento requerido, el problema siempre va a entrar por ahí y no por la electrónica, ¿no? Mismo el tema de las redes de datos. Hoy por hoy, más de una vez,
me toca romperme la cabeza buscando el problema en la comunicación. Todo funciona, todo está alimentado, todo está lubricado, todo está perfecto, pero entre equipos no se ven, no se comunican, y entonces ahí opera el conocimiento que vos podés tener de redes. Entonces, la formación en la automatización siempre es como multidisciplinar, siempre uno aprende un poco de todo, y obviamente después tenés tu campo de aplicación más profundo. Por ejemplo, en mi caso soy electrónico, entonces obviamente todo lo que hago tiene que ver más con la electrónica, pero nunca pude dejar de, más allá de mi gusto personal, de conocer y tener idea y tener que hablar con la gente que resuelve toda la otra parte, digamos, ¿no? La mecánica, por ejemplo. Porque si hablamos de automatización industrial, lo que estamos hablando es de cómo le doy una lógica para hacer movimientos. Pensemos que si estamos automatizando en una industria, lo que queremos es lograr movimiento mediante neumática, mediante hidráulica, mediante motores eléctricos, pero todo eso es mecánico y yo no puedo desconocer eso por más que yo sea el experto que programa el PLC, porque los problemas que tengo que resolver a la hora del mantenimiento muchas veces tienen que ver con diagnosticar que el problema no está en la electrónica, sino que está en la parte mecánica, digamos, ¿no? Entonces digo, es como que cuando querés dedicarte a la automatización o vas a trabajar en la industria para hacer automatismo o el mantenimiento, obviamente tenés que conocer un poco de todo y eso es súper necesario porque es la forma también de interactuar correctamente con los colegas que saben la otra parte, digamos, ¿no? Y además, a lo largo de toda Latinoamérica he visto industrias muy grandes, industrias muy chicas, pymes o multinacionales. Quizás a veces las industrias multinacionales sí tienen planteles de mantenimiento donde hay un plantel de mecánicos, un plantel de electricistas, un plantel de electrónicos que programan el PLC y etcétera. Y a veces no. A veces, básicamente, hay pocas personas que tienen que resolver un poco todo, ¿no? Programan el PLC, conectan el driver, compran repuestos. Entonces digo, siempre la formación que tiene que ver con la automatización industrial, siempre la concebí como una cosa multidisciplinar y creo que cada vez es aún más, digamos. Yo no puedo desconocer, por más que yo sea el experto de neumática, no puedo desconocer cómo es ese conjunto de válvulas se conecta con un PLC y cuáles son los problemas que puede llegar a tener solamente en la conexión de las comunicaciones. Y eso hoy es un tema importante, digamos, ¿no? Porque todavía la formación, sobre todo acá en Latinoamérica, sigue siendo muy segmentada, ¿no? Los electrónicos aprendemos electrónica, los mecánicos aprendemos mecánica, los electricistas aprenden electricidad, pero lo que no se ve en las universidades, en los centros de formación, es la integración de todo eso, ¿sí? Que obviamente cuando vas a trabajar no te queda otra que aprenderla así, como empujado a un abismo, digamos, ¿no? Están los que sobreviven y están los que no sobreviven, pero bueno, se supone que si hay una persona joven, yo siempre cuando hablo de educación, si bien trabajo siempre con adultos, más formando docentes, creo que nosotros formamos gente más joven, ya que están estudiando, está bueno aprovechar ese espacio de estudio para formarlo con la mayor cantidad de herramientas posibles, ¿no? Entonces, claro, qué difícil es encontrar en una currícula de electrónica cosas de mecánica, o en una currícula de mecánica cosas de electrónica, pero justamente la necesidad de la industria es esa, es la mecatrónica, ¿no? Gracias a Dios, muchas carreras ya evolucionaron en Latinoamérica, hay ingenierías en mecatrónica en nuestro país, en Argentina y en el resto de Latinoamérica, incluso en otros países de Latinoamérica está mucho más desarrollado, Colombia, Perú, yo he visto universidades que están muchos pasos adelante. Eso es muy importante, digamos, ¿no? Entender que más allá de tu formación de base fuerte, si querés ser ingeniero mecánico, es necesario que vos tengas un panorama general de todo lo otro, digamos, ¿no? Aunque sea como general. Y obviamente si después te querés especificar, mucho más aún. ¿Ok? Perfecto. Bien. Entendido. Después le vamos a preguntar a la gente si entiende, pero... Sí, eso, si vamos muy rápido, igualmente la clase queda grabada y subida al campus y estamos disponibles para responder cualquier consulta, pero bueno, si vamos muy rápido es porque también hoy queremos arrancar y a dar como un paneo general de todo y ponernos un poco en camino, pero bueno, también pedimos disculpas. Nosotros somos aparte de hablar muy rápido y eso. Sí, sí. Ahí estamos. Bueno, seguimos entonces tal vez como lo que íbamos comentando, cómo nos vamos a organizar en el curso, cómo vamos a trabajar, qué cosas vamos a ver. Bueno, ya Pablo fue introduciendo un poco lo que vamos a ver por lo menos en este primer módulo, por qué es importante también formarnos en esta disciplina, por qué es importante también formarnos como formadores. Y hablando de eso, bueno, vamos con la siguiente slide que ahí lo pueden ver y entonces hablamos de qué metodología vamos a usar en el curso.
Y pensando para que esto les sirva a ustedes como docentes para poder llevar a las aulas, pensamos una metodología, digamos, o un método pedagógico que lo vamos a utilizar con ustedes para que ustedes lo puedan utilizar con sus docentes, con sus alumnos, ¿no? Como docentes. La metodología que vamos a usar se llama aula invertida, en castellano, en inglés Flip Classroom, que es una metodología en la cual el alumno es el centro, ¿no? Ya no es el docente el que se para al frente al aula, da la clase y termina y ya está, y los chicos después van a sus casas a hacer sus tareas, sus trabajos, lo que fuera, o prepararse para un examen, sino que se pone el centro en el alumno, donde el alumno tiene que llegar a la clase con, digamos, gracias al material que le proporciona el docente, videos, tal vez que uno pueda producir o encontrar en internet, lo mismo con bibliografía, con distintas, digamos, herramientas que se le puedan brindar al alumno previamente, que puede ser producida por ustedes, o como decía, tal vez en internet hoy podemos encontrar muchas cosas. Eso se le brinda al alumno previamente y cuando llega a la clase presencial ya viene con ese recorrido ya hecho, ¿no? Como por lo menos un paneo general de la materia ya hecho, y al momento de llegar a la clase ya no es un detenernos a volver a repasar todo lo teórico, sino ponerse a practicar, ¿no? Poder realizar experimentos, algunos ensayos, por eso también es la metodología que pensamos usar acá en el curso. Un paneo general, después vamos a ir profundizando en esta metodología y en otra más que vamos a utilizar también con ustedes a lo largo del curso para que la puedan usar, pero bueno, es esto, es pensar que el alumno es el centro del curso o de la clase en general, de la materia, ya no es el docente, y que puedan venir con esto de tener un paneo general de la materia hecho previamente en su casa, porque eso les permite no solamente tener, digamos, un conocimiento a la hora de llegar a la clase, por una cuestión, digamos, tal vez más académica, sino tener la experiencia ya hecha, ya tener ese conocimiento aprendido y ya como internalizado. Y una vez que uno tiene el conocimiento internalizado, bueno, ustedes que son docentes lo sabrán, pueden llegar a la clase, realizar las prácticas de una manera distinta, ¿no? Que sea ya más como una prueba y error y estar en contacto con los materiales, con las herramientas de otra forma. Esa es la metodología que vamos a utilizar nosotros en el curso y es lo que pensamos que les puede resultar útil para llevar sus clases. Me parece que está bueno, es innovador y es la primera y la principal. Después vamos a seguir ahondando con otra metodología que no le vamos a dar el spoiler ahora, será para después, y después también vamos a brindarles, que acá no está muy comentado, pero ya lo iremos profundizando, distintas herramientas, tal vez más tecnológicas, para que puedan utilizar en sus clases y darle otra vuelta, para hacerles más sencillos el trabajo a ustedes como docentes, para hacerle más dinámica la clase a los alumnos, más que nada pensando en los chicos que hoy están en las escuelas, los jóvenes que hoy están en los centros de formación o en las universidades de Argentina y Latinoamérica. Vemos, ¿no?, que hay un cambio generacional en el cual ya tal vez el chico no se quiere quedar sentado escuchando la clase entera, sino que tal vez con otras herramientas que hoy, gracias a la internet, podemos encontrar y desarrollar, les hace la clase mucho más sencilla, mucho más dinámica y más práctica y, qué sé yo, más fructífera al final de cuentas. Muy bien. Okay. Pasamos al próximo slide. Pasamos al siguiente slide. Bueno, como les decía Pablo, el curso completo, que son estas 18 semanas de formación, arranca hoy con el primer módulo. Entonces, decimos, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo al querer brindar este curso? Que ya lo fuimos comentando, ¿no? Nosotros queremos, digamos, capacitar a gente que ya tenga, o sea, este curso no es introductorio para quien no tiene mucha idea sobre la automatización, sino para quien está ya inmerso en este mundo, siendo docente y o técnico. Si bien el curso nosotros lo pensamos para docentes, en este sentido de poder brindarles herramientas metodológicas y pedagógicas para que puedan utilizar en sus clases, también son bienvenidos aquellos que son técnicos y quieren formarse, seguir formándose, o quieren ser técnicos que puedan formar a otros técnicos. Por eso, nosotros, si bien por una cuestión de que la empresa, digamos, está tal vez más orientada a la educación, digamos, técnica de escuelas y centros de formación, también están muchos de nuestros equipos y la experiencia de estos años también ha sido en empresas que quieren formar a sus operarios. Así que, bueno, por eso también está abierto a aquellos que tal vez no son docentes de escuela o de centro de formación o de universidades o como sea, pero que sí quieren formar a operarios en distintas fábricas, como es general, puede ser para cualquier rubro. Así que, bueno, el objetivo principal es este, formar docentes a través de la experiencia práctica de las clases presenciales y
y contenido teórico que está subido en el campus todas las semanas, en esta misma metodología. Como nosotros queremos utilizar esto de la aula invertida, queremos que ustedes lo utilicen con sus alumnos, lo utilizamos con ustedes a través de esto. En el campus van a encontrar las clases grabadas bueno, ya las van a encontrar, no las vamos a esperar, la van a ver y van a encontrar que ya la vamos a ir recorriendo, distintas herramientas para poder fijar ese conocimiento. Eso ustedes lo tendrían que tener visto y leído para poder llegar a las clases presenciales, que como decíamos siempre, no son obligatorias, por eso también quedan grabadas y subidas al campus, pero bueno, habiendo visto lo que ya está subido en el campus, pueden después llegar a la clase práctica con el conocimiento más fijado y más aprendido. La idea también, siguiendo con esta misma línea de formar docentes, es poder brindarles no solamente las herramientas metodológicas y pedagógicas, sino también cómo preparar material para la clase, cómo practicar, habiendo practicado ustedes, cómo preparar estas prácticas para los alumnos, etcétera. Y bueno, obviamente, lógico, cómo evaluar todo eso lo que fuimos aprendiendo. Y bueno, la metodología, como decíamos, la del aula invertida, van a tener en el campus material para descargar, tanto en PDF como también algunos videos para poder seguir profundizando. Y bueno, después, esto lo dejamos acá, lo de las simulaciones, pero bueno, ya después lo vamos a seguir comentando un poquito más. Tal vez viendo las siguientes slides, vamos a tal vez entender un poquito más cómo vamos a trabajar. Perfecto. A ver. Pasa, ese es muy bien. Ahí ahora ya nos vamos metiendo más en la temática con los nombres y apellidos de las cosas que vamos a ver. Es interesante esto que le comentaba Rocío, porque digo, los que somos más grandes, los profesores nos decían, lean esto para la próxima, ¿no? Básicamente el concepto es el mismo. Si el alumno llega con más información, obviamente es mejor. Como le comentaba Rocío, viendo hoy la dinámica que tienen los chicos, yo lo digo como padre, no como profesor, con el uso de redes y mirar videos y tener información, es muy interesante también poder aprovechar todo ese caudal de cosas y todo ese tiempo que los chicos malgastan en las redes a veces, utilizarlo para aprovechar y que lleguen a las clases con mucho más información, ¿no? A lo largo del curso, nosotros vamos a trabajar los contenidos específicos. A mí me van a escuchar hablar mucho más de lo específico y Rocío les va a acompañar, es una suerte, en todo lo que es el diseño de materiales. Ella le va a explicar desde cómo editar simplemente un video, cómo generar materiales rápidos digitalizados, cómo poder compartir eso, cómo poder armar un aula virtual de manera sencilla. Así que bueno, Rocío ahí ya tiene también preparado un montón de cosas para poderles compartir, que lo vamos a ir haciendo en simultáneo, ¿sí? Volviendo un solo temita acá a la parte de la certificación, digamos, como le comenté a varios de los colegas que nos fueron contactando en estos días, nosotros por cada módulo le vamos a dar un certificado de participación, obviamente a quienes hayan participado, eso está claro, pero también en cada módulo vamos a proponer una actividad que ustedes van a tener un par de semanas no es justamente la cuarta clase en la última de este módulo que la tienen que entregar, pero si ustedes después hacen esa actividad y les gusta compartirla con nosotros, también le vamos a dar un certificado de aprobación. Es decir, van a tener un doble certificado, uno de participación y otro de aprobación para aquellos que quieran hacer ese trabajo que nosotros les proponemos, que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con aprovechar estas metodologías y generar un material, obviamente acotado, pero sí generar un material que esté digitalizado y que esté disponible para esto. Entendamos también que la metodología de aula invertida, la clase virtual, no es solamente para hacer solamente clases virtuales como estamos haciendo nosotros ahora, porque todo esto también lo puedes usar como apoyo cuando haces clases presenciales, digamos, ¿no? Así que, digamos, no queda solamente, solamente aplicable para lo que es la educación virtual, ¿sí? Aunque cada vez tiene más peso, ¿no? Más que nada pensando en esto, no solamente para las clases virtuales, sino también las presenciales por dos motivos. Uno, porque como la metodología de la aula invertida implica que el alumno llegue ya con un recorrido hecho, lo pueden ver en su casa, generalmente son videos o algún material o un PDF para poder profundizar. Y después porque lo segundo, sincerándonos un poco, también los alumnos, al estar todo el día con los chicos, todo el día con el teléfono, con la computadora, etcétera, si se puede utilizar en el aula, se utilizará, y poder usar eso que decía Pablo, ya que los chicos están todo el tiempo con el teléfono y con las redes sociales, que ese tiempo que utiliza, que malgastan en las redes sociales
y ese dispositivo que tienen todo el día pegado a la mano les sea también una herramienta para poder fijar este conocimiento y no sea solamente una distracción, sino que poder, digamos, darle esa mirada. Si no nos podemos deshacer del teléfono, por lo menos le damos una vuelta de rosca para que nos sea útiles como docentes y como alumnos. Muy bien. Chicos y grandes, ¿no? Chicos y Todos grandes, perdemos claro. tiempo con el Sí, teléfono, total. eso hay que tenerlo bien claro. Sí. Así que la idea sería reaprovechar un poco todo ese tiempo y toda esa tecnología. Muy bien, vamos acá a contarles rápidamente los módulos del curso. Hoy estamos empezando el 1, pero les cuento todo el recorrido justamente por esta idea de la ruta de aprendizaje, ¿no? En el primer módulo, que son estas 4 clases que empezamos hoy, y ahora ya nos vamos metiendo en los contenidos, vamos a trabajar sobre sensores industriales. En realidad, le ponemos el título de sensores industriales para, a partir de los sensores, dar muchos fundamentos que tienen que ver con la electrónica, mucha electrónica, que después vamos a utilizar para el resto de los temas que se ven en la automatización. Es decir, cuando yo hablo de un sensor industrial, si bien estoy ya hablando de una parte de un automatismo, primero tenemos que conceptualizar qué es lo que hace el sensor dentro de un automatismo y todo lo que eso puede implicar. Vamos a aprovechar para aprender muchas cosas de electrónica, también para entender cómo seleccionar un sensor y ir introduciéndonos de a poco en la temática de la automatización, ¿sí? En el primer módulo, digamos, no nos vamos a centrar en la programación de PLC, pero sí ya seguramente en la tercera clase tengo pensado que hagamos algún programa para que podamos conectar los sensores y ven cómo interactúan, digamos, ¿no? Pero digo, la parte de sensórica, fundamental, le digo, básicamente los sensores son, digamos, la parte quizás crucial a la hora de hacer un automatismo porque convengamos que nada, o sea, lo que yo no pueda medir, no lo voy a poder controlar. Entonces, justamente la ingeniería aplicada a los sensores es lo que a mí me da el primer ítem a tachar para tener un sistema automatizado, eficiente, de buena calidad. Empieza por la sensórica. Es un tema, si bien parece sencillo, es bastante complejo. O sea, es sencillo quizás de entender, sencillo de aplicar en una cuestión educativa. Cuando vas a la industria, el tema de los sensores es bastante complejo. Y eso nos obliga a tocar un montón de temas de electrónica, como de conceptos, ¿no? De analizar hojas de datos, de sacar conclusiones, de pensar en frecuencias, de pensar digamos, en cantidad de carga que puede manejar un sensor, cómo lo conecto. Entendamos que nosotros hacemos un curso que es genérico, no es que acá son todos docentes de electrónica, sino esto quizás se podría obviar, pero digo, también como estamos mostrando como una ruta de aprendizaje para que todos tengan, digamos, una formación. Es decir, si yo voy a dar un curso de automatización, hay ciertos conceptos de electrónica que no pueden faltar aclarar, porque si no voy a ir avanzando con el curso y en la medida que vaya avanzando, esos conceptos me van a faltar. O sea, acá esto es así. Si yo voy a dar un curso de PLC a ingenieros mecánicos y no toqué temas de electrónica al principio del curso, todo el tiempo voy a tener que volver a la electrónica porque si no, no voy a entender ni cómo entrarle al PLC, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. El primer módulo tiene que ver con eso. Como le decía, ya en el primer módulo, en la tercera y cuarta clase, ya algún programa hago y les mostramos cómo conectarlos a los sensores y hacemos algunas pruebas y sacamos algunas conclusiones. Ya en el segundo módulo es pura lógica, pura programación. Vamos a ver muchas cuestiones de lógica, más allá del PLC, entender, ¿no? Circuitos combinacionales, secuenciales. Obviamente no hacemos el recorrido que haces en toda una materia, pero sí hay muchas cosas para ver. Ahí vamos a usar mucha simulación. En ese caso hay que usar un simulador libre para, obviamente, ustedes lo puedan tener, que también nos permite simular al relé inteligente. Acá hago una distinción. Cuando hablo de relé inteligente, de PLC, básicamente es como un dispositivo casi igual, la única es la potencia de procesamiento de información que puede llegar a tener. Yo con un PLC quizás puedo manejar 500 entradas, con un relé inteligente más de 32 entradas no voy a manejar. Entonces digo, esa es la diferencia, pero justamente el relé inteligente y especialmente el logo de Siemens es una solución aplicada en la industria, recontra aplicada. En mi caso particular, he puesto el logo en cada lugar que pude, porque a veces un PLC queda muy grande para solucionar control de movimiento de electroválvulas, sensado, llenado de botellas. Entonces, un relé inteligente como el logo es muy útil para la industria y además está decir que en la actualidad
ese relé inteligente se puede conectar en red con cualquier PLC, por esto que hablábamos antes de la estandarización de comunicaciones. Y además me gusta mostrárselos porque justamente como el relé inteligente es un poco más sencillo en cuanto a hasta dónde puede llegar, también el software para utilizar es mucho más sencillo visualmente y entonces hace mucho más claro para entender y explicar, ¿sí? Así que, bienvenido el logo. Siempre a mí me parece que empezar por ahí está bien. Ese segundo módulo dura 6 semanas, ¿sí? Le damos un poco más. Yo creo que se va a poner bueno, o sea, está bueno, es aprender a programar, usamos el logo, pero insisto, vemos muchas cuestiones conceptuales que tienen que ver con la lógica de por qué lo voy a programar así, y también con toda la periferia del PLC, que ese es el otro problema. Yo programo el PLC, ok, ¿y cómo hago? ¿Lo dejo en un tablero? ¿Cómo? ¿Cómo le conecto entradas? ¿Cómo le conecto salidas? ¿Cómo aíslo las salidas? ¿Cómo conecto una fuente? ¿Qué fuentes van? ¿Cómo se protege todo eso? Bueno, todo eso lo tocamos en el módulo 2, que ya después nos sirve como introducción para el módulo 3. Si lo pensamos así, es como que el módulo 3 sería más fácil, pero no. ¿Por qué? Porque ahí vamos a usar ya un PLC. Yo les puedo nombrar otros de otras marcas que tienen la misma categoría, pero ya estamos hablando de la PLCs de alta gama, digamos, ¿no? Como la línea S7200 de Siemens, donde ya el software que tenemos es el TIA Portal, que en realidad el TIA Portal es una suite de programación, o sea que lo que tengo para hacer es mucho más complejo, digamos, ¿no? Es decir, si hacemos el mismo ejercicio básico, siempre hago eso, digamos, ¿no? Hacemos el mismo ejercicio con el logo y con el TIA Portal, muchos me dicen, che, pero la verdad, tanto lío para hacer lo mismo. Ok, vuelvo a lo mismo, pensá que un PLC, con todas sus expansiones, quizás te puede manejar 200 sensores. Entonces, obviamente, tiene muchas más herramientas para direccionar las entradas, para direccionar las salidas, y etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, van a ver que cuando pasemos del logo al PLC, lo que va a pasar es que la pantalla se nos llena de ventanitas, digamos, ¿no? Por eso es mucho más complejo. Para dar un curso inicial de automatización, un PLC ya de la escala de un S7200 o un CTX de Festo, los que conozco, que yo programo habitualmente, me parece como muy complejo, digamos, ¿no? Porque tengo un montón de herramientas y ya tengo que tener muchas más cuestiones. Por ejemplo, tipos de variables de datos, porque ahí yo trabajo con datos diferentes. O sea, lo que van a ver que en la programación del segundo módulo es una programación mucho más cercana a lo eléctrico, lo electrónico. Cuando ya me meto con el TIA Portal o con cualquier PLC de la misma escala, ya hay muchos conceptos de informática. Por ejemplo, los tipos de datos, ¿no? Si tengo un dato que es flotante, porque tengo que medir una variable que va a tener decimales, entonces todo lo que se aprende en la programación se aprende justamente ahí, nosotros lo tocamos, y vamos a utilizar ciertos editores para no digo, o sea, no solo por no spoilearlo, sino quizás no lo conocen hoy y lo van a conocer ahí. Yo puedo editar el programa de un PLC, de un relé inteligente, de diferentes maneras. Es decir, lo puedo escribir, dibujar de diferentes maneras. En el caso del logo, ahí yo les puse que vamos a usar ladder y bloques de funciones. Pero en el caso del TIA Portal, yo lo acoté ahí a 3, pero si tenemos tiempo seguramente les muestre alguno más, aunque sea un ejemplo, porque justamente estos PLC que ya tienen esta escala se pueden programar en texto estructurado, tienen otras formas mucho más dinámicas de programar, con bloques. ¿Por qué? Porque ya se acercan mucho más a una PC, digamos, ¿no? Un relé inteligente como el logo está mucho más cerca de una placa con un microcontrolador. Un PLC ya está mucho más cerca de una PC, ¿no? Todo el hardware que tiene para procesamiento de información y todo el hardware que tiene también para hacer comunicaciones. Porque cuando yo hago comunicaciones, no solamente programo que un dispositivo hable con el otro, sino también hablo en una red, tengo que programar qué dispositivo habla primero, a quién no escucho, dar prioridades, hacer interrupciones en la comunicación. Entonces digo, justamente esos equipos ya tienen todas esas performances y entonces, de repente, un lenguaje muy eléctrico como el ladder me quedaría corto, digamos, ¿no? Por eso digo, ese curso parecería el más fácil, pero no, es más complejo. Si no tenés toda la base anterior, es bastante más complejo. Y vuelvo a lo mismo, me corro del rol de profesor, de colega con ustedes.
me pongo en el rol de alumno, digamos, ¿no? Si yo quiero entrar al mundo de la automatización por los conceptos de este tercer módulo, me está faltando todo lo anterior, ¿no? Por eso nosotros construimos una ruta de aprendizaje para que los que están aprendiendo desde cero, la temática la aprendan desde cero, y para los que no, que vayan viendo cómo vamos construyendo esa ruta de aprendizaje que termina exitosamente con la programación en TIA Portal, que obviamente en un curso nunca lográs un automatismo tan complejo como el de una máquina, porque el curso no, digamos, no tenés no estás adentro de una industria donde pasan muchísimas cosas, pero sí ya lograr soluciones, aunque sean básicas, con TIA Portal, ya es muchísimo, digamos, ¿no? Si pudiéramos lograr que los chicos y las chicas, por suerte, cada vez hay más chicas en la industria, salieran de los centros de estudios sabiendo hacer soluciones con algo como el TIA Portal, habríamos dado un gran paso, digamos, ¿no? Sé que en muchos lados se hace mucho esfuerzo y en muchos lados se logra bastante, pero bueno, insisto con los slides que habíamos al principio, ¿no? Para poder llegar a moverme cómodo en ese lugar, hay un montón de cosas aledañas que tengo que tener en cuenta, ¿no? Así que bien, ahí estamos. Vamos a ir un pasito más. Muy bien. Entonces acá, ahora viene la parte un poco más informal. Ya empezamos a meternos como acá en Argentina le llamamos fierros. En otros países de Latinoamérica también, en Colombia le llamaban fierros. La idea es así. Básicamente, nosotros somos fabricantes de equipamiento educativo y nuestra intención es, como dice nuestro lema principal, facilitar la tarea de los docentes, digamos, ¿no? Y eso lo van a ir viendo a lo largo del curso, que con estos tableros, tenemos tableros de diferentes portes, con diferentes cantidades de soluciones, pero con estos equipos yo tengo como soluciones que me permiten integrar y fácilmente hacer aplicaciones, digamos, ¿no? Diferentes aplicaciones. Acá yo seleccioné 3 de algunos que voy a mostrarles. También hoy les voy a mostrar otro que usé para este primer módulo. Pero bueno, un poco contarles un poco cuál es la idea, ¿no? O sea, es decir, nosotros tenemos estos equipos están disponibles. Muchas instituciones en Argentina lo tienen, algunas en Latinoamérica también. Muchos de los docentes que están presentes hoy seguramente los han usado pero estos equipos están a disposición, digamos, se pueden adquirir. Si ustedes están interesados en comprar algún equipo, en saber los precios, en saber la forma de llegar hasta ellos y qué prestaciones tienen o qué otros equipos les podemos ofrecer, tienen nuestra web, después les vamos a facilitar la información y cualquier contacto que necesiten para adquirir equipos desde cualquier país de Latinoamérica, nos contactan y nosotros tratamos de resolverlo, nosotros o otra persona, pero acá tenemos un equipo de venta que está enfocado en ayudar y especialmente en el caso del exterior, en la exportación de estos bienes, ¿no? Así que lo estamos haciendo, funciona, y van a ver que los equipos realmente a mí me hacen mucho más fácil dar la clase. ¿Qué hubiera pasado si no tengo el equipo? Tengo que inventar cómo pongo el PLC con un rielding, colgar cables, todo incómodo. Me parece que el equipo facilita abismalmente el dictar una clase de temáticas que ya son complejas per se. Entonces, si yo le sumo que tengo todo un cachivache de cosas desorganizadas, se hace más difícil y peor si no las tengo, ¿no? En cuanto a los software, antes de que me lo pregunten, que muchos me van a preguntar, nosotros cuando vendemos los equipos, proporcionamos los software, que también se venden, digamos, ¿no? Porque los software de estas marcas son licenciados, ¿sí? Para lo que es el curso, cuando lleguemos al momento del logo, les vamos a compartir un link desde páginas oficiales de Siemens para que puedan descargar demos y que lo puedan hacer con eso, ¿sí? O sea, que lo van a poder hacer. Y el otro software que vamos a utilizar, que es libre, te lo vamos a compartir para que lo descarguen. O sea, que el software no va a ser un problema. Pero entiendan esto, ¿no? Cuando yo voy a las primeras marcas, hay algunas que tienen el software que es pago. Hay otras que no, pero algunas que sí. En el caso de Siemens, es una empresa hoy básicamente que tiene mucha fuerza en el software, digamos, ¿no? Así que a los software después nosotros les pasamos el acceso para que lo tengan. Lo que hacemos ahora, así ya nos metemos en la temática, cambiamos de cámara. Sobre el no tener los equipos. Perfecto. Muy bien, Rocío. Rocío me recuerda acá que si ustedes no tienen los equipos, obviamente no es un problema porque las temáticas las vemos, yo uso esto para hacer ejemplos, no es un problema no tener el equipo para hacer la práctica, porque todo esto se puede simular. E igualmente acá nosotros en este encuentro que hacemos los jueves, vamos a hacer una práctica y se la vamos a compartir para mostrarles. Y vamos a interactuar con ustedes para que ustedes
me pasen, mirá, mi solución fue esta, yo la cargo, por TeamViewer les doy la máquina, programan ustedes, lo hago habitualmente. Otra cosa que aprendemos acá es a remotizar los laboratorios, digamos, ¿no? Que es eso lo que nosotros vamos a hacer todas las clases. Quizás hoy un poquito menos porque teníamos que explicarles todas estas instrucciones de vuelo, pero básicamente lo que hacemos es remotizar un laboratorio, ¿sí? Y después, como le comenté a muchos colegas del exterior, que quizás no se pueden conectar en este horario y que después van a ver el video, si ustedes necesitan, me dicen, Pablo, mira, a mí me gustaría ver cómo conecto esta entrada analógica al PLC, ok, buscamos un horario, una cita en común, nosotros trabajamos en horario de Argentina de 8 a 5, ponemos un horario, hacemos así una reunión 1 a 1 y tranquilamente trabajamos. Y así que siéntanse libres de después solicitarnos, van a tener nuestros mails y básicamente, por favor, si usan el WhatsApp, para nosotros es mucho más fácil. Tienen el de Rocío, tienen el mío, nos escriben por ahí, entonces acordamos una cita, a tal hora nos conectamos, que a ustedes les quede cómodo y podemos hacer una práctica 1 a 1, que me parece que es lo más rico también, para que puedan probar alguna idea, para que se puedan sacar alguna duda, pero eso lo vamos con cada uno, nos van diciendo y nos podemos arreglar tranquilamente, siempre tenemos tiempo para estar con ustedes, digamos, ¿no? Que eso es un poco la idea. Así que siéntanse libres de pedirnos eso. Hoy, obviamente, el aula invertida empieza al revés, empieza a partir de la semana que viene, por eso ahí Ahora estoy dejando mi celular por si alguno no lo tiene o lo perdió, lo dejo en el chat para que lo puedan copiar. Así. Exactamente, ponele ahí en el chat el celu. Si les parece ahora un segundito, vamos a cambiar de cámara antes de explicarles cómo usar el campus y hoy ya vamos redondeando un poco el tema. Cambio de cámara y les muestro acá el equipo, ¿sí? Muy bien. Acá mi camarógrafa. Perfecto. Ahí se ve el equipo. Vos dirás. Ya te digo. Yo creo que sí. Sí. Muy bien. Sí, se ve. Vos vas contándome si se ve bien. ¿Sí? Dame un segundo que fijo la cámara, sí. Dale. Ahí estamos. Perfecto. ¿Se ve el equipo? Se ve perfecto. Bien. Bueno, ahí está mi mano. Fíjense. Ay, muchas gracias, ¿no? Esta es mi mano, este es el equipo. Estos equipos vienen en una valija, digamos, ¿no? Nosotros los comercializamos en una valija. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente la portabilidad, tenemos equipos más grandes, que después lo vamos a mostrar, pero este equipo es portable, lo puedo guardar, lo puedo llevar, lo puedo cambiar de aula, simplemente necesita alimentación. Estos se alimentan por acá. Son aptos para toda Latinoamérica, trabajan tanto en 220, 110, 50, 60 Hz. Tenemos varias consultas desde Perú, que por ejemplo tienen 60 Hz. Este equipo, por ejemplo, no tendría ningún problema. Y lo interesante acá, por ejemplo, esta es una de las que vamos a usar a partir del jueves que viene. Acá, por ejemplo, tengo un relé inteligente, ¿sí? O sea que acá podemos hacer la parte de programación, pero además tengo sensores. O sea, yo acá ya puedo trabajar la temática de sensores. Tengo todos detectores de proximidad, ¿sí? O sea, tengo detectores de proximidad inductivos, capacitivos, ópticos, por contacto. Ya después nos metemos de lleno en eso. Y además tengo también algunos actuadores para conectar. Algunas luces, un motor, 2 motores, un solenoide. Y lo interesante es que estos solenoides y algunas de las lucecitas trabajan con 24 volts, pero de alterna. Conclusión, a mí me permiten tener una excusa para explicarle a ustedes cómo es que armo ese circuito, cómo hago el plano, cómo esquematizo ese plano de manera normalizada, porque también hay que entender eso. Acá lo que aprendemos es un lenguaje tecnológico que es cómo hago los planos de todo esto para conectar diferentes interfaces de potencia. Lo que les decía hace algunos slides atrás cuando estábamos hablando. Muy bien con aprender a programar el PLC, pero después cómo lo conecto para que esto funcione, ¿no? Dentro de un tablero. Entonces, por ejemplo, esta solución, que es una de las más pequeñas que tenemos en cuanto a automatización, es súper versátil, ¿sí? Y lo interesante es que ustedes van a ver que acá tenemos, tanto para mandarle las entradas digitales al PLC, como para mandarles también, lo pongo ahí, una entrada analógica y poder chequear todos los programas de analógicas, más todas las diferentes fuentes de alimentación que necesito, ¿sí? Así que con este tipo de materiales nosotros trabajamos. Insisto, durante el curso ustedes tienen acceso, me avisan y nos conectamos. Después también, les voy a mostrar otra acá, que es la que usé para la clase de hoy. Para los materiales pues les facilito. O sea, como que hoy empezamos con el aula invertida,
ahora les quiero explicar cómo usar el campus. Esta otra valija, por ejemplo, de INSUR, es un desarrollo muy interesante, porque digo, generalmente en una carrera de electrónica, yo tendría la típica protoboard, plaqueta de pruebas, componentes y circuitos. Pero ¿qué pasa en una carrera de electricidad o de mecánica donde no van a hacer plaquetas o no van a hacer circuitos con electrónica? Bueno, justamente este tablero, esta valija, nos permite trabajar muchísimos conceptos de electrónica fundamental para cualquier técnico que vaya a trabajar en la industria, sin tener el protoboard y sin tener los componentes que se pierden. Nosotros utilizamos acá, tenemos ya diferentes valores de resistencias, capacitores, diodos Zener, un integrado en 555, todo lo que estudiamos de electrónica usamos alguna vez el 555. La idea con transistores, la idea con todo esto es que poder hacer trabajos que me permitan entender la electrónica de manera práctica, como esto que ahora yo les voy a facilitar, y con esos trabajos aprender los conceptos de electrónica. Además, en estos pines yo puedo hacer conexiones multipunto y puedo también poner los pines de un multímetro, de un osciloscopio, es decir, me permite hacer muchísimas prácticas de electrónica que van desde lo más básico a lo no tan básico, porque también ya podría hacer circuitos transistorizados, digamos, ¿no? En lo que es este curso, ahora ya vuelvo ahí a la cámara y a la presentación, en lo que es este curso, nosotros rescatamos algunos conceptos de electrónica que no pueden faltar para poder seguir con un curso de automatización. Es decir, si yo no trabajo estos conceptos de electrónica, al avanzar en lo que es la programación de PLC, en el conexionado de sensores, seguramente me falte mucha más información, digamos, ¿no? Así que un poco esa es la idea de también que para esta clase de hoy, que le dejamos en el campus, que ahora les cuento, usamos este otro dispositivo, ¿sí? Pero obviamente los circuitos son resistencias, capacitores, es decir, son los componentes, pero acá nosotros le damos una solución quizás mucho más cómoda y mucho más robusta, digamos, porque excepto que queme el componente, ya en el conexionado los componentes no se deterioran. Les muestro en una valija y avanzo, pero para que lo vean claro, acá lo que van a ver es que cada fuente de alimentación, cada sección de cada valija nuestra, cada tablero de los más grandes hasta los más chicos, está protegido por fusibles. Están calibrados, bien calibrados, como para que antes de que se queme un componente o antes de que se queme un componente bastante más costoso, como puede ser un PLC o un sensor, siempre antes, digamos, se abre el fusible y vos simplemente lo puedas cambiar. Nosotros cuando comercializamos los equipos, siempre acompañamos con algún set de fusibles, pero son fusibles estándar. ¿Ok? ¿Bien? Perfecto. Se vio genial, ¿no? Sí, entonces, sí. Buenísimo. Un poco hoy, no lo voy a abrumar, tenemos un montón de equipos, pero simplemente lo que quería decirles es, en esta primera clase, que ahora les voy a dejar en el campus, y que le vamos a pasar a mostrar, así terminamos el horario, esta es la valija que voy a usar, pero simplemente porque acá tengo componentes de electrónica que me permiten explicar cosas sencillas, ¿no? El concepto de corriente, el concepto de voltaje, porque digo, si yo voy a comprar un sensor, voy a adquirir un sensor, ¿qué sensor me sirve? Y tengo que saber cosas fundamentales de electrónica y electricidad. Esta valija, en este caso, nos permite hacerlo. Así que ahí, vuelvo a la presentación. Así les puedo mostrar. Muy bien. Bien. Ahora compartimos. ¿Querés la presentación? No, ¿sabes qué? Lo que quiero mostrarles es el campo. Ah, bueno, perfecto. Sacás esa. Muy bien. Ahí estamos. Bien, ¿se ve el campus? Se ve el campus. Bien. Ah, bien. Está. Bien, perfecto. Se está viendo el campus, sí. Perfecto, bueno, muy bien. Hago un paréntesis. Les prometo que en la próxima clase les doy 5 minutos para que vayan a buscar un café. Hacemos un cortecito. Hoy quería llegar a cubrir todo como para ya enfocarlos, porque insisto, hay gente que lo va a ver en diferido, gente que tiene diferentes formaciones, entonces entiendan que nosotros, como lo hacemos amplio, partimos desde cero. Entonces, lo primero que tenemos que ver es esto, ¿no?
cuál fue la idea del diseño del curso, eso fue lo que tratamos de contarle hasta acá, qué herramientas vamos a usar y por qué, y a partir de ahora que les cuento es quizás el eje del curso, más siendo una modalidad virtual, que es el campus que vamos a utilizar. Acá con Rocío venimos diseñando el campus. Lo bueno es que lo estamos diseñando nosotros, así que cualquier feedback que nos quieran dar, bienvenido sea. Y sobre todo sabemos qué estamos poniendo, ¿no? Y cómo funciona. Entonces, les cuento rápidamente. Nosotros ayer a la tarde y hoy a la mañana, y si no en el transcurso de la tarde, les mandamos el acceso al campus, ¿sí? Ustedes tendrían que chequear en el transcurso de hoy, máximo mañana, de poder acceder al campus. Es muy fácil de acceder. Podemos incluso hacer un tutorial de cómo acceder, se lo compartimos ahora cuando terminamos. Van a tener que poner el nombre que nosotros le mandamos de usuario y la clave que les mandamos de usuario. Ni bien ingresen al campus, les va a pedir que ustedes cambien esa clave. Yo pongo una clave genérica, Academy 1, 2, 3, 4. Todos entran con la misma clave la primera vez. A partir de esa vez, ustedes cambian la clave e ingresan. Si por algo ustedes se olvidan la clave, la podemos restablecer, cero problema. Está WhatsApp, nos mandan un WhatsApp y nosotros en la inmediatez lo podemos resolver, ¿sí? Enseguida lo podemos resolver. Entonces, acuérdense de eso, van a ingresar al campus, hoy deberían ingresar al campus, y esa metodología de aula invertida empieza acá, digamos, ¿no? A partir de acá, o sea que la clase que viene, un poco vamos a trabajar con lo que está acá en el campus, ¿ok? Por eso lo interesante sería que ustedes lo puedan ver. ¿Cómo se navega el campus? Muy sencillo. Nosotros para esta solución lo que buscamos fue trabajar en una plataforma que se llama Moodle, que es de los campus virtuales uno de los más utilizados, en el mundo es el más utilizado, y sobre todo es bastante versátil, tanto para navegarlo como para diseñar. Nosotros, cuando Rocío les explique cómo armar una solución virtual, no vamos a usar Moodle, vamos a usar Classroom, claro, porque justamente Google Classroom cualquiera puede acceder, porque para tener Moodle hay que instalarla en un servidor, entonces es una solución que requiere tener una inversión y una estructura, ¿no? Respecto a eso, dos cositas. Uno, seguramente veo a algunos docentes que tales son de la UTN, que están presentes, no sé si lo utilizarán, pero los que han pasado alguna vez para una universidad pública del país, la mayoría usa Moodle, es súper sencillo de usar, como decía Pablo, así que creo que estamos más familiarizados con la plataforma. Y lo otro es que, claro, con Classroom uno lo puede utilizar, o sea, cualquier persona que tenga una cuenta de Gmail, que hoy por hoy la tenemos todos por utilizar los teléfonos con Android, puede ingresar a Google Classroom, puede utilizarlo, así que es súper libre y también lo pueden utilizar cualquier alumno, entonces eso está bueno, porque hoy por hoy como todos tenemos mail Gmail, tanto docentes como alumnos pueden utilizar la plataforma, así que no hay ningún problema. Entonces, tarea para el hogar, tratar de entrar al campus, que no le falte la clave, puedan entrar, cuando ustedes que vean el acceso van a ingresar acá. Nosotros le vamos a ir habilitando el material semana a semana, ¿sí? Hoy, cuando terminamos, hoy por la tarde, la mañana o el mediodía de México o Colombia, nosotros le vamos a sumar este video que se está grabando ahora acá. Entonces les cuento más o menos la estructura general, se va a repetir a lo largo de este curso y de los otros que vamos a hacer, que en la medida que vayamos ya lanzando otros cursos, el próximo que tenemos pensado es de electricidad y electrónica, o sea, formación docente, electricidad electrónica, le vamos a hacer llegar la información para que se puedan sumar. Si lo desean, van a tener la misma estructura, ¿no? Fíjense, acá ustedes van a ingresar y van a encontrar una pantalla básica. Tienen acá un cursor para llevar digamos, toda la página. Ustedes acá siempre tienen un video, que ese video lo pueden ver corriendo dentro de la plataforma. Entonces, por ejemplo, acá, en este primer video les explica la estructura del curso. Si lo quieren volver a ver, bienvenido sea, básicamente lo que les contamos recién. Y acá hay varias cosas. La primera, bueno, acá les pusimos, digamos, un breve del curso, pero también nos gustaría que nos completen esta planilla con datos personales. Ustedes dan clic ahí y eso lo lleva a una planilla que nosotros necesitamos, si es posible, les agradecemos que la completen, porque de ahí vamos a hacer el certificado y también ahí, en esa planilla, nosotros les pedimos que nos cuenten un poco qué materias o qué asignaturas trabajan, también para nosotros poder orientar próximos cursos y saber cuándo vale la pena invitarlos, ¿no? O sea, decir, si bien los podemos invitar a todos, generalmente algunos trabajan más con energías renovables. Por ejemplo, un curso que tenemos pensado para lanzar finales de mayo tiene que ver con energías renovables.
Entonces, bueno, por eso está bueno saber cuál es su formación, en qué universidad trabajan, obviamente desde qué país. Es muy lindo, es muy enriquecedor hacer este trabajo así, más allá de la frontera de nuestro país. Así que por ese lado va. Hoy un colega de la UTN de San Nicolás me preguntaba por el recorrido del curso, está acá. Todo lo que sea PDF, ustedes le dan clic, ahí ingreso por acá, ¿sí? Acá lo tienen. Esto ustedes se lo pueden descargar y se lo quedan. Este es el recorrido del curso, ¿sí? Acá tienen el recorrido del curso. Y esta básicamente es la dinámica del curso, ¿sí? Esta es la dinámica del curso. Ahora ya saben que todos los jueves, a esta hora, 4 clases para lo que hacen solamente el módulo 1. Si después, estaría genial que se puedan sumar al módulo 2. Podemos conversar después algunos detalles. Módulo 2, módulo 3. Acá está el contenido completo para las 18 clases, digamos, ¿no? O sea, esta es la ruta de aprendizaje, ¿sí? Después les digo algo con respecto al jueves que viene, pero... Bien, ahora acá, empieza el módulo 1. Fíjense, no es que no les voy a spoilear, quiero que usemos la metodología de aula invertida. Entonces, les pido, por favor, para la próxima clase, ¿cómo trabajamos? Y así cada clase. Cada temática tiene un video explicativo. Si yo disparo este video, el video empieza a correr con su audio, con todo, y en ese video nos van a encontrar a nosotros explicando la temática, compartiendo una simulación, PowerPoints, etcétera, lo que sea necesario, digamos. No sé, que la explicación está acá. Este primer video explica cómo trabajamos en este primer módulo. Así que dura algunos minutos, así que les recomiendo que lo vean. O sea, todos estos tutoriales, estos 2 primeros tutoriales, son recomendables de ver. Entre los dos no suman ni 5 minutos, pero está bueno para que después ya se metan en la temática del curso y no tengan problemas para navegar la página. Que igual es muy sencilla. Entonces, aquí empieza la temática, ¿no? Este video es el que van a tener que ver, donde ya empezamos a explicar cosas. Como ven, acá ya hay circuitos, hay mucha data para poder ver. Entonces, le saco el audio acá. A lo largo del video voy explicando, ustedes van a ver. En algunos casos digitalizamos la simulación para que ustedes la tengan. Entonces, todos esos conceptos que nosotros necesitamos que ustedes tengan para el próximo jueves están ahí, ¿sí? Más otro video que le vamos a subir hoy. O sea, la temática queda subida hoy y ustedes tienen de acá a la próxima clase para mirarla. Los videos duran como máximo entre 30 y 40 minutos, no más de eso, ¿sí? Al final de ver los videos, la recomendación es, ustedes tienen para descargarse la presentación, la misma presentación que usamos para hacer el video, la tienen para descargársela. Conclusión, les queda ese PDF para ustedes, para reeditarlo, lo que ustedes necesiten. Un poco también la idea que todo esto, como hablaba con uno de los colegas de San Nicolás, es que sea material para sus clases, o sea que ustedes, eso dice PDF, le dan clic y va a terminar bajándose, ¿sí? Aparece ahí en PDF y lo pueden descargar, ¿ok? Eso váyanlo guardando. A nosotros, obviamente, tenemos el backup de todo, pero ustedes váyanlo guardando, ¿sí? Acá ustedes tienen todo el mismo PowerPoint que nosotros armamos, lo tienen para ustedes, ¿sí? Conclusión, pueden usar las imágenes sin ningún problema. Es simplemente un PDF. Acá. Como metodología, ¿ok? O sea, no es hacer una síntesis solamente para que ustedes lo entiendan. Entiendan esto. Avanzamos con contenido, pero también mostramos cómo bajarlo al aula. Si yo di un video, a mí siempre me resulta muy útil hacer una síntesis muy sintética de qué temas se vieron. Acá, para cada video que explica cosas, hay una síntesis que lleva el nombre del mismo video. Fíjense que este video es el video M1.1, esta es la síntesis del video M1.1. O sea que acá, si ingresamos, lo que encontramos es conceptualmente, de manera muy sencilla y muy corta, los mismos conceptos que vimos a lo largo del video, ¿sí? Como para reforzar lo que fuimos viendo en el video, claramente, ¿sí?
Ese es un punto. Y segundo punto, para terminar de bajar las ideas y ya tener un feedback, vuelvo lo mismo. Acá yo tengo que siempre ir aclarando, me pongo en modo instructor de ustedes o colega de ustedes. Si yo me pongo en modo colega, digo, como profesor, si yo di ese video, ¿lo vieron? ¿No lo vieron? Bueno, la página siempre te va a arrojar una estadística de quién lo vio y quién lo vio. O sea que si ustedes no ven el video, nosotros lo vemos eso. Y cuando ustedes son profes saben que es así. Pero además de eso, más allá de que acá somos todos colegas, está bueno hacer siempre una actividad que baje esos contenidos y que te permitan chequear, pero no solamente como evaluación definitiva, sino como una ejercitación. Para cada video tutorial, nosotros hicimos la presentación, la síntesis y esto que es un cuestionario que generalmente es múltiple choice o para completar, es muy automático y que tiene